Buen día, hermanos. Soy su amigo el diácono Antonio Cervantes Silva, diácono permanente de la Parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Y en este viernes, ya iniciando el fin de semana, llegando al final de la tercera semana de Pascua, nos estamos acercando ya a ese final. Pues hoy seguimos meditando el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9, versículos del 1 al 20. Y el Evangelio seguimos con Juan, ahora capítulo 6, versículos 52 al 59. Vamos a ver en esta primera lectura cómo Lucas nos narra la conversión de San Pablo, la conversión de Saulo. Qué importante para Lucas es este pasaje, porque incluso en 3 capítulos narra esta conversión. Y por supuesto porque es una conversión que dio muchos frutos para la Iglesia Católica. Nosotros ya sabemos lo fuerte que fue Pablo como el nuevo apóstol elegido por Dios, y cómo fue muy prolífico en sus escritos y en las conversiones que hizo, y a la fecha es uno de los personajes que más admiro yo, por supuesto, además de Pedro y de todos los apóstoles, pero Pablo tiene una manera tan hermosa de hablar y sobre todo de ser testimonio con su vida de lo que debe ser uno después de la conversión. Aquí en este pasaje de hoy nos habla cómo ya anteriormente Saulo aparecía de una manera más pasiva, estando de acuerdo con la muerte de Esteban y cuidando los mantos y todo esto. Pero vemos cómo Saulo después empieza de una manera activa en una persecución encarnizada de los cristianos. Incluso hoy nos habla de que pide cartas que le den permiso para dirigirse a Damasco, porque ahí había muchos cristianos, y pide autorización para traer presos a todos los que él pueda, y entonces se pone en camino rumbo a Damasco. Pero en el camino de Damasco sucede algo importante, pero antes de eso, fíjense, Jesús se le aparece en una luz. Nosotros humanamente podemos decir, o sea, Saulo era el menos indicado para ser elegido por Dios, para ser seguidor de Jesús, porque nosotros diríamos, ¿cómo puedo elegir a uno de mis enemigos más encarnizados a que me acompañe? O sea, no puedo traer el enemigo a un lado. Y sin embargo, Dios lo ha dicho siempre, los pensamientos de Dios no son los de los hombres. Él escoge al que parecería el menos indicado. Y esto es muy alentador para ti y para mí, mi hermano, porque a lo mejor tú te sientes el menos indicado para ser seguidor de Jesús, pero la noticia que te tengo es que Dios te ha elegido a ti también. Dios te ha elegido. Si tú estás escuchando y viendo este video, es porque Dios te ha elegido para que tú seas seguidor de Él. Jesús te ha elegido para que lo conozcas, para que no te quedes ciego ante el amor que Él te trae y te conviertas en Él. En mi caso particular, yo te puedo decir que Dios me habló muchas veces y yo no lo escuchaba, de diferentes maneras. Durante mi vida laboral estuve 3 veces desempleado y una vez en un periodo muy largo, pasando situaciones difíciles, ya casado con una hija. Y después, durante mi vida, pues 6 veces me han operado de diferentes cosas. 6 veces en diferentes periodos de mi vida he entrado al quirófano. Y Dios ha estado siempre presente a mi lado. Dios me hablaba y me hacía ver que me quería a su lado, pero yo no entendía. Finalmente, yo me arrepiento de no haberme, quizás yo hubiera querido haberme ordenado como diácono más joven para poder tener más fuerza para predicar su palabra por más tiempo, pero bueno, nunca es tarde, mi hermano. Nunca es tarde, y nunca es tarde para que tú también hoy te decidas a ser un fiel seguidor de Jesús. No necesariamente para ser diácono, para ser sacerdote o para ser monja, pero sí para ser un seguidor que realmente vive y cumple la palabra de Dios, cumple lo que Jesús quiere para ti. En este pasaje hay varias cosas importantes que meditar. El camino a Damasco, Jesús se aparece en el camino. Entonces, el proceso de la conversión de Saulo es, primero, el encuentro con Cristo. Él se encuentra con Cristo, y segundo, no rehuye, sino que dialoga con Cristo, porque él pudo, en el momento de ver esa luz, él pudo de haberle dicho a los soldados que lo acompañaban que atacaran al que está enfrente de ellos. O sea, aunque los demás no lo vieran, pero la reacción de Saulo pudo haber sido de defensa y de ataque. Y sin embargo, él no rehuye, sino al contrario, dialoga con Jesús y le dice, ¿quién eres tú, Señor?
Y luego, importante la respuesta de Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo perseguía a la iglesia, a los seguidores de Cristo. Pero Jesús por eso dice, lo que le hagas a uno de mis hermanos, a mí me lo haces. Si atacas a los seguidores de Cristo, estás atacando a Cristo. Y entonces le dice, entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Y Saulo obedece. Y luego viene interesante que dice que estuvo 3 días ahí. Este pasaje, este dato no es insignificante. Saulo tiene que pasar por ese proceso. Jesús estuvo 3 días en el sepulcro y al tercer día resucitó. Saulo tiene que estar 3 días padeciendo esa ceguera en ese proceso de conversión y al tercer día Ananías se hace presente para devolverle la vista y Saulo se levanta ahora como un hombre nuevo, como un hombre resucitado porque ha muerto al pecado. Entonces Ananías también dudaba de ir porque decía, Señor, conozco la trayectoria de este hombre y cómo ha perseguido encarnizadamente. Entonces a veces tú no entiendes lo que Dios te pide, tú no entiendes por qué te pide pasar por esa prueba, por esa enfermedad. Pero realmente, como vamos a verlo, Dios obra aún en las cosas que parecen malas, obra para sacar cosas buenas para ti. Y entonces Saulo después se hace bautizar y se convierte ahora en un predicador. Dice que empieza a predicar la palabra de Dios y a decir que Jesús, dice, se quedó unos días con los discípulos de Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Qué hermosa conversión de un pecador, de un perseguidor de los cristianos, a convertirse ahora en uno de los más grandes predicadores de Cristo. Y en el Evangelio, mis hermanos, decíamos cómo ayer empieza a introducir el verbo comer. Pues hoy Jesús no se queda solamente con eso. Jesús, a pesar de que la gente dice, ¿cómo puede darnos este a comer su carne? La gente empieza obviamente a dudar de Jesús. Sus mismos seguidores empiezan a ver como que no les queda claro cómo puede decir que nos va a dar de comer su carne. Pero ahora Jesús en respuesta, 6 veces, fíjense, los voy a leer, por aquí lo tengo subrayado. La respuesta de Jesús es esta: si no comen la carne, le dijo, del hombre, y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. Ahora ya les está diciendo, si no comen la carne del Hijo del Hombre. Y luego por segunda vez dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Por tercera vez dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Por cuarta vez, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. 5. El que me come vivirá por mí. No dice vivirá para mí. El que me come vivirá por mí. Yo le daré vida. Y por último dice, el que come de este pan vivirá para siempre. Mis hermanos, muchas personas dicen que Jesús hablaba de una manera simbólica, que él decía, es como si estuvieran comiendo mi carne. Pero ustedes no creen que este sería el momento preciso en el que Jesús pudiera decir que está hablando de manera simbólica. Sin embargo, 6 veces repite, el que come mi carne tiene vida eterna. Mi hermano, si no tiene ningún impedimento canónico para comulgar, ¿qué te falta? ¿Qué te falta para creer en que Jesús es el verdadero alimento de vida? Y en el que así como el maná y la multiplicación de los panes fueron cosas enviadas por Dios para alimentar el cuerpo del hombre, así este verdadero alimento de vida que es Cristo trae para alimentar tu espíritu, para darte fortaleza y superar todas las adversidades que te paren en el camino. Te doy la bendición, esperando que mañana que meditemos ya el final de este discurso del pan de vida, podamos estar más convencidos en nuestra mente y en nuestro corazón de la presencia real de Cristo vivo y resucitado en el sacramento del altar. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo y te deseo todo bien en el Señor. Que estés bien y recuerda, Dios te ama y Dios te quiere feliz.